que sí. El tema que traemos es enfermedades que detienen el crecimiento espiritual. Pero vamos a ir comparando cuáles son las enfermedades, algunas, solo unas, poquitas ahí, enfermedades que se dan más que todo en los bebés, en los niños, por falta de una alimentación adecuada. Hoy vamos a comparar, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro en la carta de Hebreos, en la carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan se ponen en pie. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. El título de este mensaje: enfermedades que detienen el crecimiento espiritual. Y para comprenderlo mejor vamos a ir comparando enfermedades que vienen por falta de una alimentación adecuada, comparando con la enfermedad espiritual. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la fe, palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, como dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leer el 14 nuevamente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a estar meditando en estas porciones de la palabra del Señor. Cuando hablamos del crecimiento, hay dos leyes en la vida, dos leyes. La ley natural y la ley espiritual. Tenemos, por ejemplo, la ley terrenal. ¿Cuáles son? Si nacemos, crecemos. Y si crecemos, multiplicamos, ¿verdad? O damos fruto. Y si multiplicamos, ¿qué sucede después? Llega, ¿verdad?, el ocaso de la vida y nos vamos. Esa es la ley natural. Si vemos, por ejemplo, la naturaleza, las plantas, como dije la vez pasada, se siembra la semillita, se cuida, ¿y qué sucede? Esta germina, la cuidamos, crece. Luego, si tiene malezas o si tiene insectos, dijimos que se los quitábamos. Luego estamos cuidando esa plantita, crece robusta. Cuando crece robusta, ¿qué da? Fruto y más semilla para multiplicarse. Pero después, ¿qué pasa con la planta? Por ley de la vida, muere. Los seres humanos, los animalitos, la vegetación, nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, ¿qué entonces de la ley espiritual? O sea, crecimiento o el nacer espiritual.
Cuando nosotros nacemos en el Señor es cuando venimos arrepentidos a Él, nos entregamos a Él y dice que el viejo hombre, ¿qué? Quedó atrás. ¿Y somos qué? Una nueva criatura. Nacimos. Pero nos quedamos ahí como el niño que nos está diciendo la palabra aquí. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que si todavía le estuviéramos dando biberón a Marcelito, ¿verdad? ¿Cómo creen que estuviera bien nutrido Marcelo? No, ¿verdad? Si a un niño de 8 años, digamos otro mayorcito, tiene que llevar allá a la escuela su biberón, o sea, su pachita, porque no come nada sólido, la mamá no le enseñó a comer, solo toma leche. ¿Creen que ese niño va a estar sano? ¿Va a tener todos los nutrientes necesarios para crecer, para desarrollarse, para aprender, para estar saludable? No. Entonces vemos que la ley espiritual, nacemos en Cristo, crecemos por su palabra. Cuando crecemos, ¿damos qué? ¿Damos qué? Fruto. Damos frutos. Pero también al dar frutos, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Perseverar. Y cuando perseveramos, ¿qué es lo que sucede? ¿Morimos o vivimos eternamente? Vivimos, es la ley espiritual. Es la ley espiritual. Nace, crece, da frutos, permanece y vive eternamente, porque de aquí sabemos que terrenalmente, o sea, la ley terrenal, vamos a dejar de existir este cuerpo en este mundo, pero vamos a vivir eternamente. Entonces vemos ahí las dos leyes. Ahora, cuando hablamos del crecimiento, crecimiento es, bueno, la misma palabra dice crecer, aumentar, multiplicar. Y nos hacemos la pregunta, ¿hemos crecido nosotros como hijos de Dios? ¿Nos hemos multiplicado? ¿Trabajamos en su obra como deberíamos? ¿Nuestra vida espiritual cómo está? ¿Hemos crecido o todavía somos bebés, como dice aquí el autor del libro de los Hebreos, ¿verdad? ¿O todavía somos bebés que estamos nomás con lechita? Se nos ha enseñado a comer vianda, ¿verdad? Fuerte, pero preferimos estar con la lechita y no estamos creciendo. Pero otros sí, ¿verdad? Dicen, no, yo ya mi vianda ya es fuerte, ¿verdad? Es sólida. ¿Por qué? Porque ese creyente tiene que tener una madurez, es ley de la vida. Todos tenemos que crecer espiritualmente. Dice que tenemos que crecer más y más y más hasta parecernos más y más a Cristo. Tenemos que crecer, debemos crecer. Ahora, mis hermanos, el autor de los Hebreos nos exhorta y está preocupado, fíjese, por la condición que había en ese momento, digamos en esa iglesia. La condición que había, y le dice que no entienden, dice, la doctrina, y no entiende el por qué hay que estarle, dice, dando, o sea, estarle diciendo cada día que se alimenten de vianda sólida. Entonces él se preocupa por el estado o estancamiento espiritual de la iglesia que nos está hablando. No entienden la doctrina, oyen, pero no entienden la doctrina. Les pide que abandonen su niñez espiritual y que crezcan en una relación con Cristo, o sea, llegar a la madurez espiritual. Ahora, vamos a ver. Dijimos el tema, a ver si nos acordamos un tema bien. Se les olvidó. Enfermedades que detienen el crecimiento. Gracias, hermano Camilo. El crecimiento espiritual. Ahora, ¿cuáles son esas enfermedades que detienen el crecimiento? Como les dije, íbamos a hacer comparación, como ilustrando lo físico y comparando lo espiritual. En primer lugar, en el versículo 11, parte B, nos dice:
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En primer lugar, la sordera espiritual. Esa no nos deja crecer. ¿Han visto ustedes? O bueno, ¿verdad? Los que todos tenemos niños ahí donde estamos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted le está llamando a alguien y está así? Bueno, a mí me ha tocado fulanito. No se escucha. Entonces pero no es que sea sordo, sino que no quiere escuchar. Entonces vemos ahí que hay una sordera espiritual. Por eso no crecemos como Dios quiere que crezcamos, dice, cada día, ¿verdad? A su estatura. Os habéis hecho, dice, tardos para oírle, está diciendo el escritor de los Hebreos. ¿Qué es esto? Insensibilidad espiritual y moral. Cuando no escuchamos, es insensibilidad moral y espiritual. ¿Qué nos dice? Se nos repite desde el Antiguo Testamento. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Las salutaciones también, ¿verdad? De algunos apóstoles dice, el que tiene oídos, oiga. Entonces, en Ezequiel, le voy a poner un ejemplo de Ezequiel 12:2. Le dice al profeta: hijo de hombre, tú que habitas en medio de casa rebelde, le está diciendo a Israel, tienen ojos pero no ven, oídos para oír pero no oyen. Y dice por ahí, ¿verdad? Unos refranes, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿A cuánto les ha tocado a veces trabajar con los hijos que a veces no quieren escuchar consejos, ¿verdad? Y usted se quebranta, usted ora, pero está sordo espiritualmente, no quiere, está cerrado, no quiere escuchar consejos, no quiere. Hay niños que en medio de su rebeldía usted le habla y no le escucha, no quiere escucharle. Él oye, pero no le quiere responder. ¿Cuántas veces nosotros el Señor nos habla? Él nos habla, pero hay una sordera espiritual en nosotros que no nos deja escuchar. Digo nosotros porque a uno a veces así le pasa. La palabra le está dando un consejo y uno, quizás es para otro, ¿verdad? No es para mí, pero la palabra es para todos nosotros. La palabra viene. Miren, hermanos, si el pastor dijera, bueno, voy a predicar este sermón hasta que, mire, cambio. ¿Cuántas veces lo predicaría, pastor? El mismo sermón. Si aquí estamos, como dice, ¿verdad? Que no queremos oír. No estoy hablando todo. O sea, es una cuestión espiritual. Cuando digo así sí, yo sé que hay obediencia, pero a veces hay situaciones que nosotros decimos, esto no es para mí. Y como los niños, ¿verdad? No te escucho y no te quiero escuchar, y se tapan los oídos. A veces nosotros con nuestras actitudes nos tapamos nuestros oídos espirituales y no le escuchamos al Señor su consejo. Y dice que su consejo viene a tiempo, alertándonos, diciéndonos lo que nos puede suceder. Su palabra nos dice cómo tenemos que caminar. Al pueblo, ¿verdad? Y de Israel le decía, por las leyes, por los profetas. Y el pueblo otra vez tapaba sus oídos. Tenía sordera espiritual y por eso le decía, tienen oídos pero no oyen, le dice. Tienen ojos pero no quieren ver, no quieren. Entonces es bien difícil porque es más fácil que usted le hable por seña a un sordito físico de nacimiento. Tiene una sed porque aunque sea con señas quiere comunicarse,
quiere saber qué le estamos, quiere conversar con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor está ahí hasta por señas queriendo conversar? Hijo, escúchame. Y nuestros oíditos cerrados. Y Él nos está diciendo, escúchame, quizás hasta con señas, diciéndole cuando vienen dificultades a la vida. Y Él nos está hablando si no le comprendimos por su palabra, pues nos está hablando porque nos ama tanto. Utiliza multiformas para conversar con nosotros, para tenernos cerca, para que no nos alejemos de Él. En Juan 12:48 dice, el que oye, oiga bien, lo voy a parafrasear así, el que oye y no guarda la palabra, dice, porque el texto es más largo, y no oye la palabra, dice que dice, yo no lo voy a juzgar, le dice el apóstol, no, yo no, le dice, pero la palabra que habéis oído, ella misma lo juzgará en el día postrero. Así es que el consejo que nos da la palabra hoy, abramos nuestros oídos porque sí o sí debemos escucharle, porque las consecuencias que vienen son difíciles cuando no escuchamos. Vienen consecuencias, como le hay pruebas que vienen porque el Señor quiere que pulirnos, pero hay pruebas que vienen porque son consecuencias a veces de nuestras acciones, pero no deja solo, no, Él ahí está siempre con nosotros. Así es que escuchemos su palabra. Dejemos toda sordera espiritual. Oiga, cuando escuchamos, ¿cómo es sordera también espiritual? Cuando escuchamos cosas nocivas, no la palabra del Señor. Los jóvenes, ¿verdad? Malos consejos. Mira, ¿y para qué tanto, verdad, obedeces a tus papás? Si es que exageran los creyentes. Ay, tu papá o tu mamá, ¿verdad? Exagera. Entonces, ¿qué va haciendo? Lo va sacando y deja de escuchar. Viene en esa persona una sordera espiritual y se vuelve ¿qué? Un bebé espiritual, donde no crece, está ahí estancado. Entonces, esas cosas nocivas nos vuelven sordos espirituales, porque no estamos escuchando. Por ejemplo, el joven que pone, ¿verdad? O el adulto, sea quien sea, se pone sus audífonos y está escuchando música secular y no alabanzas. Eso es sordera espiritual. Porque ¿qué debemos de estar escuchando nosotros? Alabanzas al Señor, ¿verdad? Andar tarareando ahí las alabanzas, ¿cómo se goza uno, verdad? Usted empieza así, quizás silbando, cantando y con la escobita ahí. ¿Y qué pasa después? Hay unos que hasta danzando terminan y están adorando al Señor. Qué lindo eso. ¿Por qué? Porque están adorando. Pero ¿qué nos puede traer a escuchar malos consejos? Hagámonos acompañar de buenos amigos, de personas que nos van a ayudar a caminar, de personas que nos van a hablar siempre espiritualmente, que nos van a ayudar a tener éxito en todo aspecto. Y alejémonos, porque eso también trae sordera. Cuando estamos ahí, que alguien nos está hablando en forma negativa y no nos deja crecer. Así es que debemos de escuchar buenos consejos. Cuando escuchamos malos consejos, tomamos malas decisiones, y estas malas decisiones traen consecuencias desagradables y dolorosas. Así es que otra de lo que es la sordera, dice, ¿verdad? Bueno, escuché la palabra, pero después del culto vuelvo a lo habitual allá afuera. ¿Será que escuché la palabra? Y se vuelve una rutina allá afuera. Aquí en la iglesia, pero allá afuera, otra cosa. Entonces vemos que el autor de este libro lo está amonestando a usted y a mí, porque esta palabra viene para mí, para todos nosotros. Así es que, mis hermanos,
dice que la palabra que habemos escuchado, ella misma nos va a juzgar en el día postrero. Ahora, segunda enfermedad, anemia espiritual. Anemia espiritual. ¿Qué es los síntomas de la anemia? La anemia trae fatiga, no quiere uno ni caminar, no quiere hacer nada, le duele la espalda, tiene debilidad, quiere pasar dormido, le llega una palidez, ¿verdad? Palidez, y la persona dice, así lo captan a uno que está enfermo, que tiene anemia. Mire, hermanito, póngase, le dice, vaya a pasar consulta, le dice, ¿verdad? Le dice a uno, vaya a pasar consulta, porque usted se ve mal. Y entonces vaya a hacerse los exámenes, le dice, porque puede ser, esos síntomas que tienen son anemia, le dice. Es anemia. Debilidad. Cuando hablamos de fatiga, ¿qué nos trae? Cansancio, malestar. No queremos venir al culto. No queremos leer la Biblia porque estamos débiles. No queremos hacer nada en la obra del Señor. No quiero cantarle al Señor porque estoy débil. No quiero hacer nada espiritualmente. No me llama la atención lo espiritual porque tengo anemia espiritual. Nos trae debilidad. Y esa debilidad, ¿qué es? Inconstancia. Inconstancias. Tengo doble ánimo porque estoy débil, tengo anemia espiritual. No soy constante. Ahora puedo estar como feliz, gozoso, pero ya en el momento cambio. Soy inconstante. Ahora no voy a decir que no vienen tristezas, ¿cómo no, hermanos? Y estamos aquí. Pero yo le digo que sin razón alguna de repente, ¿por qué? Porque el gozo, la copa se ha vaciado. Y el Espíritu Santo que dice que nos llene cada día. Cuando sentimos que nuestro corazón va quedando vacío, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, lléname. Señor, dame gozo. Señor, yo quiero sentir esa fuerza como el hermano fulano, que como canta, ¿verdad? Con el corazón. Aunque hay quien dice, yo no puedo cantar, pero no le sale aquí del fondo del alma lo que le está expresando al Señor. Claro. Si sabe adorar al Señor, sabe adorarlo. Entonces, mis hermanos, esa fatiga, ese cansancio trae molestias. Cualquier cosita, el hermano, como está enfermo, se siente mal. Cualquier cosita lo saca. En el aspecto que dice, no, es que me siento mal. Mire, hermano, le voy a explicar. Esa hermana no debió hacer eso. Es que me ha resentido y yo no lo perdono. Ni la perdono, hermano, porque me ha resentido. Y a veces, yo sé, nadie es perfecto. Con decir algo, tal vez ni era dirigido a nadie así, sino que salió una palabra y usted iba pasando ahí, no era para usted, pero como hay una anemia espiritual, esto ya me causó molestia. Esto ya me puso más mal. Ahora, les dije, la debilidad es inconstancia, falta de estabilidad espiritual. Como le estaba diciendo, hoy estoy gozoso, mañana estoy triste, más rato de hoy soy bien cristiano, mañana digo, no es para tanto, ¿verdad? No es para tanto. Entonces, no hay una estabilidad espiritual, no hay permanencia. Si usted se ha fijado a veces, ¿verdad? Hay quien dice, y otra vez va a reconciliar, ¿verdad? Y otra vez va a reconciliar. No, eso es el Señor quien va a hacer la obra. Nosotros recibamos. Si 10 veces alguien viene y reconcilia, el deber de nosotros es orar por esa persona para que el Señor lo fortalezca. Son estas enfermedades que a veces no deja crecer a la persona. Ahora, falta esa debilidad,
trae inconstancia espiritual, trae doble ánimo en el creyente y trae falta de estabilidad y permanencia en su vida espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando decimos usted está enfermo? Ya nos hemos fijado y decimos, no sé qué pasa, pero mi espíritu algo, el hermano o la hermana algo le está pasando. Palidez. Cuando nosotros estamos saludables, ¿verdad? Que se nos ve en el rostro. Aunque seamos morenitos, pero si andamos allá en el sol, aunque sea un poquito aquí, se nos mira de chapudos, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos saludables, no tenemos anemia. Entonces, el cristiano tiene su color natural espiritual, un color saludable. El cristiano que no está enfermo, que no tiene anemia, ¿qué sucede? Va a estar en perfectas condiciones en ese aspecto. Pero cuando no, ¿qué sucede? Hasta ese color espiritual nos sentimos decaídos, algo pasa. Puede ser una enfermedad, pero puede ser una enfermedad espiritual, por la cual nadie tiene que juzgar, sino que acercarse y ayudar. ¿Para qué? Para darle el tratamiento a esa persona, no juzgarlo, porque eso no nos corresponde a nosotros. Es la palabra quien va a hacer la obra. Así que nosotros tenemos que acercarnos a las personas, porque qué bonito es cuando alguien se acerca, ¿verdad?, a nosotros y nos da un consejo. ¿Cómo nos sentimos? Yo agradezco que me den un consejo, que me miren que tengo un peligro y que me alerten y alto. Ahí por donde vas mal. Y me detenga. Yo le agradezco, porque me está evitando ¿qué? Un gran mal, me está evitando la muerte. Así es que, mis hermanos, la anemia espiritual trae fatiga, cansancio, molestia, y inconstante, doble ánimo. Hoy sí voy a trabajar, mañana no lo voy a hacer por enfermedad. No, es que no tengo voluntad, hermano, de hacerlo. Pero la sinceridad es buena también, ¿verdad? No tengo voluntad, hoy no quiero trabajar en esa área, no quiero hacerlo. Pero es porque hay una enfermedad, o sea, estamos débiles, pues. Hay debilidad espiritual. Ahora, como nos dice aquí Isaías 40:29, lo vamos a parafrasear también. Dice que Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. Ya ve, ya tenemos la medicina, aquí está la receta. Tenemos aquí la enfermedad. Tenemos también cuáles son sus síntomas. Ahora, ¿cuál es la cura para esa enfermedad? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Al que miramos aquí que está débil, sin color, sin fatigado, entonces dice que da fuerza al que no tiene ninguna. Así es que, mis hermanos, qué hermoso saber que nosotros, no solamente el Señor nos detecta qué es lo que tenemos por medio de su palabra, sino que también Él soluciona y cura nuestras enfermedades espirituales, así como también las físicas, porque yo creo en la sanidad divina también, y creo en la sanidad espiritual también. No sé si usted lo cree, yo sí creo, porque mi médico, Él sana espiritualmente y físicamente. Gloria al Señor. Así es que tenemos que llegar a la estatura de Cristo, ir perfeccionando. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver ahí el versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es un niño. Otra enfermedad es, en tercer lugar, la desnutrición. La desnutrición.
fíjense que esta desnutrición a veces se ve bien leve en los niños, ¿verdad? Dicen, es que no le gusta comer. Usted fíjese que churros le gusta comer. ¿Cómo es que le dicen a unos que tienen un montón de polvo así, se me olvida cómo es que le dicen, ¿verdad? Y dice, no come, solo comida chatarra le gusta comer, dice. Por eso es que mire cómo está este cipote, dicen los papás, ¿verdad? A veces no crece y mire el color que tiene y mire cómo está desnutrido. La desnutrición debilita el sistema inmune. El sistema inmune. ¿Y cuál es el sistema inmune? Es todo aquel que pelea adentro contra los virus, contra enfermedades, y ahí está, o sea que nos protege, nos ayuda. Cuando dice que es inmune es que llegó una gripe, pero rapidito ya está sano. Llegó una infección, pero rapidito, porque el cuerpo pelea y va tirando todo aquello que no debe de estar en su cuerpo. Entonces decimos que es inmune. ¿Qué decían cuando el COVID? Que si ya uno le daba COVID, ya quedaba inmune. Pero a veces le repetía 2 o 3 veces a uno, ¿verdad? Y decían que ya estábamos inmunes y uno, ya me dio COVID, ya no me preocupo porque ya estoy inmune, decíamos, ¿verdad? Y nada, hermano, volví a darle. O sea que el cuerpo estaba más enfermo, no es que estaba inmune. Pero vaya, tenemos las vacunas. ¿Qué lo hacen las vacunas? Hacernos inmunes, ¿verdad? Ponernos ahí algo y esto pelea contra, por ejemplo, la varicela, la poliomielitis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que hace. Así es que la desnutrición debilita el sistema inmune y tiene riesgo de contraer enfermedades muy graves. Cuando nosotros espiritualmente estamos desnutridos, como dice, ¿verdad? El 13, y todo aquel que participa de la leche, o sea, lo blandito, cuando nosotros, si oímos que viene la palabra, como dijo, oh, que dura esta palabra, ¿verdad? ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Verdad que a veces qué bonito que nos hablen del amor de Cristo, de su bondad? O sea, esto es parte de su bondad, pero de sus bendiciones, como Él nos da todo y nada nos hace falta, es real. Pero cuando nos habla ya bien sólido, como que el hermano como que sabe algo, ¿verdad? Por 1000 lo está diciendo, decimos. Pero ¿es por qué? Porque hay alguna desnutrición en nosotros. Estamos desnutridos. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que nos trae desnutrición? Ajá. ¿Qué nos puede traer desnutrición espiritual? Aquí está. No comer palabra. No nutrirnos con la palabra, no exponernos, como dice, alabe Señor, este es un mapa, este me mide, este me dice cómo estoy, bueno, y me da también la medicina para curarme. Me protege de la enfermedad, la palabra me protege, me alerta. Antes que vaya a enfermar, me dice que ahí hay un peligro y que debo de apartarme. Amén. Debo de apartarme. Entonces, si nosotros nos alimentamos a diario con la palabra, vamos a ser cristianos robustos, fuertes, sanos. Van a venir pruebas, claro, pero las va a resistir, ¿sí? Porque está fuerte. ¿Qué sucede cuando la persona, son enfermedades bien duras, en mi familia ha pasado, que tienen, ¿cómo se llama? Diabetes. Diabetes, sí, ¿verdad? Que es el azúcar. Ajá, cuando tienen diabetes, ¿qué sucede? Miren, una enfermedad, por sencilla que sea, no dice, es que no soporto, porque como ya tiene diabetes,
entonces no pudo soportar la enfermedad que le vino después. Debilita el cuerpo. Las enfermedades vienen y nos atacan, y si no estamos nutridos con la palabra, no estamos vacunados con la palabra, nuestro cuerpo no va a tener inmunidad, y cualquier ¿cómo se llama? Virus de afuera nos va a dañar espiritualmente, nos va a enfermar, y dice que trae enfermedades graves que nos puede llevar a la tumba espiritual. Entonces, mis hermanos, una de esas enfermedades es, por ejemplo, la soberbia. ¿Por qué así la soberbia? Porque a veces es la que no nos deja escuchar, la que no nos deja alimentarnos, la que digo, si yo leche quiero y no me estés dando comida sólida, no, que mira que no vas a crecer, que cuando escuchamos cualquier palabra allá afuera, pero no nos vamos a la palabra. Voy a ver qué dijo. Miren, es bonito, a mí me encanta escuchar la palabra del Señor, los signos y todo, pero fíjate que hay que tener cuidado. Llevar al escrutinio, digo yo, o sea, llevar a la palabra, porque a veces puede haber ¿qué? Alimentación nociva, y podemos estarnos alimentando con comida nociva, chatarra, como es. Ajá, ¿verdad? No estoy hablando de la palabra, sino de interpretaciones que no van con el objetivo espiritual, con que la Biblia lo plantea. Entonces debemos de tener cuidado con qué nos estamos alimentando. Y como le digo, la soberbia, ¿qué es lo que hace? No nos deja escuchar consejos. No nos deja escuchar consejos, no nos deja escuchar la palabra. Ay, dice, ¿verdad? La persona, y tanto que habla, ¿verdad? Y tanto que dicen, y tanto que aconsejan. Lo hacen por amor, hermanos, que desde aquí a nosotros nos están aconsejando. Cuando yo escucho la palabra, a veces va una bien fuerte, ¿verdad? Y uno, esa sí fue fuerte. Pero ¿qué es lo que quiere usted? Estar fuerte espiritualmente. Así es que si nosotros no nos alimentamos bien con la palabra del Señor, podemos caer en el riesgo de contraer enfermedades que, si no nos ponemos a la orden del médico todopoderoso, ¿qué sucede? Podemos morir espiritualmente. Podemos morir. Así es que hay que darle gracias al Señor, porque hay personas que siempre nos están hablando de la palabra. Así es que debiendo, el versículo 12 nos dice, debiendo ser maestro, después de tanto tiempo, dijo, tengo que volver a enseñarles, dice. Debiendo, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos años tiene? Tengo 30. Esa persona ya debe de enseñar a otro, ¿verdad? O sea, ser ejemplo en la vida espiritual, porque enseñar no solo es estar parado aquí, hermanos. Sí, hay ¿cómo podemos enseñar? De muchísimas formas, con nuestros testimonios en los trabajos, donde quiera que estemos. Estamos enseñando a otros, dando testimonio. Entonces le dice, y tanto que le he hablado, ya tienen que ser maestros, y tengo que volverles a hablar de la doctrina, de los rudimentos de la palabra. O sea que no estaba molesto, fíjese, el escritor, porque dijo, y si desde cuándo les venimos hablando la palabra, dice. Entonces no es el tiempo, sino cómo asimilo la palabra del Señor, cómo crezco espiritualmente. Claro, si tiene el tiempo, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor lo ha guardado, como dice, ¿verdad? Hasta aquí, y que lo guarde siempre hasta llevarnos con Él. Así es que, mis hermanos, el escritor dice que debemos de ser, ya que dice, maestros, o sea, personas ya con solidez espiritual, madurez. Lo que está hablando es que seamos maduros espiritualmente. Eso es lo que nos llama a tener una madurez espiritual.
Así es que dice, y tengo que volverles a enseñar. Yo veo que el pastor a decir, y tengo que volverles a predicar este mensaje, ¿verdad? Pero gloria a Dios que tenemos quien nos predique el mensaje, ¿verdad? Salmo 1:3 dice, con respecto, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando de la falta de... dice Salmo 1:3, el que medita en la ley de Jehová será como ¿qué? Como árbol, con raicitas hacia encima, que cualquier vientecito le afloja las raíces y lo tira. No, dice, ¿cómo dice? Será como árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de ¿qué? De agua, que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice, verdad? Dice que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, ¿qué va a hacer? Prosperará. Así es que, mis hermanos, involucrémonos en la obra del Señor, congreguémonos, leamos la palabra, oremos. Cuando son los ayunos, hay que venir a los ayunos, a orar, a buscar del Señor por nuestros problemas personales, por la iglesia, por los demás. Cuando se va a evangelizar, hermanos, si usted tiene ese, váyase. Yo he visto muchachos que con uniformes, van saliendo de la escuela y ya van para otro lado al servicio del Señor. Ay, que me encanta ver eso. Ni siquiera cambiarse van a otro lado, sino ahí van con su uniforme a adorar al Señor, de la escuela al servicio del Señor. Así es que las tribulaciones, hablando de esto, las tribulaciones, en vez de ser, a veces cuando estamos débiles espiritualmente, en vez de ser, oiga bien, oportunidad, porque esas son las tribulaciones, las pruebas, oportunidad para crecer y formar carácter en nosotros. ¿Qué sucede? Nos debilita. ¿Por qué? Porque no estamos sanos, porque no estamos fuertes, porque estamos débiles. Así es que hay que pedirle al Señor que nos dé fuerza, que crezcamos en Él. Así es que tenemos que tener la talla que Él nos pide que tengamos. Y por último tenemos aquí el raquitismo. ¿Qué es raquitismo? Son problemas en los huesitos, en las coyunturas, por una falta de vitamina, falta de calcio. Enferma los huesitos, debilita los cartílagos y ¿qué? No nos deja crecer. Ustedes tal vez han visto niños pequeños. Hoy es raro ver esa enfermedad. El raquitismo deforma los huesitos por falta de esa vitamina. El Señor nos llama esta noche, ¿verdad?, que no permitamos esas deformidades espirituales por falta de alimentación espiritual. Aquí tenemos la medicina. Aquí nos ha dejado el médico de médicos, el poderoso. Aquí tenemos la medicina. Y cuando alguien nos aconseja, hermano, escuchémosle, porque lo está haciendo claro, que el que aconseja debe de hacerlo ¿cómo? Con amor, con respeto, para levantar y no para tirar, ¿verdad? Sino para levantarlo. Así es que gracias al Señor por esa bendición. ¿Qué tenemos que hacer según el versículo? ¿Qué tenemos que hacer? Crecer espiritualmente. ¿Comer qué? Una vianda sólida para ser creyentes como maduros, para ser creyentes maduros. ¿Y cómo debemos de crecer? Leyendo la palabra. ¿Qué más? Congregándonos. ¿Qué más? Orando. ¿Qué más? Sirviendo al Señor en todas las áreas, escuchando la palabra, consejo, la doctrina del Señor. También dice que somos ¿qué? Sal, ¿verdad? Damos ¿qué? Si vemos, mira qué bonito, o sea que vamos a dejar hasta ahí, porque habla también de los sentidos. Cómo podemos gustar, cómo podemos escuchar, cómo podemos ver, para crecer espiritualmente. Así es que, mis hermanos, el crecimiento también es personal. Es una decisión que toma usted y tomo yo. El Señor quiere que nosotros crezcamos y que dice que cada día seamos como Él.
Así es que Dios les bendiga y nos manda que alcancemos una madurez espiritual. Dios les bendiga.